Hace algunos años, por razones de trabajo, me correspondió viajar de manera periódica a Concepción, prácticamente una vez por semana durante casi 2 años. Como viajaba los mismos días y los mismos vuelos, usualmente, mi anfitrión, que corría además con los traslados entre la ciudad y el aeropuerto, me enviaba un taxi y el taxi era manejado por la misma persona. Por lo tanto, tuve la oportunidad de tener largas conversaciones, muy interesantes todas, por cierto, con este taxista. Una de ellas, la que me quedó particularmente grabada, tenía relación con los sucesos en torno a un regalo que él le había hecho a su hijo. Su hijo había terminado recientemente sus estudios universitarios y estaba empezando a trabajar. Entonces, este señor había decidido, como aporte a este inicio de sus actividades profesionales, regalarle el pago de lo que ese joven debía a raíz de sus estudios. Se llamaba crédito universitario en esa época y era pagar, por lo tanto, lo que ese hijo había tenido que endeudarse para solventar en parte lo que costaban los estudios que había desarrollado. Me comentaba este señor que había llegado muy contento él con todos los documentos que acreditaban el pago de la deuda a donde estaba su hijo y que le había llamado la atención que su hijo no había parecido estar tan contento, ni siquiera particularmente contento, respecto de este regalo, que más bien parecía un poco contrariado de que el dinero no se hubiera usado o no se le hubiera permitido en realidad usarlo según su propia decisión. Más que pena, me pareció que esta persona, el taxista con el que conversaba, tenía una cierta desilusión respecto de ver en su hijo a alguien que no apreciaba que existiera una deuda, que existiera una obligación, que creía que era algo que en el fondo no iba a tener que pagar nunca. Y que por lo tanto lo que había hecho su padre era casi un acto insensato o virtualmente innecesario. Como usted comprenderá, atendía a la discusión que hemos tenido en los últimos días en Chile respecto de una eventual condonación del CAE, el crédito con aval del Estado, planteada por el presidente de la República recientemente. Esta memoria volvió a mis recuerdos eh, a hacerse presente, digamos, a raíz de toda la conversación que tuvimos en esa oportunidad. Es cierto, usted habrá oído esta propuesta del presidente, se ha criticado desde varias perspectivas, se ha dicho que es un acto de populismo plantearla justo frente a puertas a una elección en que la coalición de gobierno no se ve particularmente fuerte y parece utilizar esto como una suerte de comodín para tratar de mejorar su posición. Populista además, se ha dicho, porque es algo que no se ha hecho solo en esta elección, sino que en anteriores, sin que se haya, por cierto, cumplido la promesa, con lo cual pareciera ser como una carta recurrente a la cual o la cual se emplea cada vez que hay algún problema electoral en el horizonte. Se ha dicho también que no guarda relación con los deberes de responsabilidad fiscal o que derechamente es irresponsable desde el punto de vista fiscal cuando se piensa en los niveles de monto de recursos que se requieren para hacer algo así, considerando la estrechez fiscal en la que está el país y el alto nivel de endeudamiento público que se tiene en este momento. Se ha dicho también que es una suerte de discriminación arbitraria en perjuicio de otros sectores que requieren eh, con mucho mayor urgencia la utilización de esos recursos, que no solo hay un problema de ineficiencia, sino que hay un problema de priorización de criterios de políticas públicas o de objetivos sociales que se deben cumplir con los recursos públicos. Incluso hay algunos connotados economistas y expertos que en sus opiniones han planteado que se estaría frente a una propuesta virtualmente inmoral en la medida en que se están usando recursos, se ha dicho, para financiar o ayudar a personas que gracias a ese crédito mejoraron considerablemente su condición económica y por lo tanto deberán estar en condiciones de pagarlo, sobre todo porque ya ese crédito en su configuración actual tiene una serie de ventajas si usted lo compara con los créditos normales a la que una persona puede acceder para satisfacer necesidades tan urgentes como pueden ser la vivienda, la salud, etcétera, otras que no sean esta que es la educación superior. Todo eso tiene sentido, los argumentos se han dado, no es necesario volver sobre ellos, tiene sentido y es razonable ponerlo en la mesa, sobre todo cuando se plantea que aquí hay un interés, un cierto interés de bien público, de bien común, y esos argumentos son precisamente los que apuntan en el sentido contrario. Aquí más bien se estaría privilegiando a alguien o a un grupo antes que servir al bien común. Sin embargo, y más que ahondar en eso, quizás sería interesante poner dos
temas o dos consideraciones sobre la mesa. Una, que tiene que ver con el riesgo precisamente de utilizar fondos que son de otro. En algún momento en el pasado alguien dijo que lo más peligroso de usar los fondos públicos era que existía la tentación de hacer caridad con recursos ajenos y por lo tanto ganar el aplauso de esa acción sin asumir el costo de tener que usar los recursos propios en ese objetivo. Se ha dicho, por cierto, que las sociedades funcionan cada cierto tiempo descontando, perdonando, que existen sistemas de perdón legalizados, ahí está el indulto, no vamos a entrar en todas las discusiones que él genera, pero ahí está el indulto, y que en el tráfico de la sociedad existen acuerdos, descuentos, etcétera, ¿cierto? Pero cuando se pone, por ejemplo, la negociación entre privados con una obligación, la comparación no es correcta porque son privados que discuten sobre fondos privados. Entonces, esas personas pueden llegar a un acuerdo porque están discutiendo de sus propios recursos. Y a usted, a mí, a todos nos ha tocado negociar en algún momento nuevas condiciones, repactaciones, etcétera, pero estamos en principio trabajando sobre fondos que son de los que están interviniendo en la negociación. Esta situación es distinta porque se están usando fondos públicos, fondos que no inventa, ni genera, ni cree el Estado. Son fondos que provienen del esfuerzo de todos los chilenos que trabajan y que a partir de sus impuestos generan estos recursos. Por lo tanto, deben ser utilizados con especial cuidado. Son los fondos de un tercero, de la sociedad, de el público, como diría, o de lo público, como dirían los romanos, y por lo tanto deben ser usados conforme a las prioridades que mejor sirvan a esos intereses públicos, a ese bien común. Por lo tanto, esa comparación con lo que sería una negociación entre privados, por cierto, no es correcta, no aplica en este caso, pero además, y quizás vuelvo aquí al ejemplo con el que iniciaba recordar esta conversación con este taxista de Concepción, lo más complejo pareciera ser que subyace a esta propuesta y a esta demanda una cierta idea, una cierta visión de que esta deuda no existe, de que hay personas que entienden que ellos no tienen las mismas obligaciones que los demás, que pertenecen a un grupo especial y que por lo tanto no están sujetos a las mismas reglas. Es lo que hemos venido viviendo, por cierto, con especial dureza desde el 2019, pero de antes también. Personas que nos decían que cuando se frustraban sus deseos o intereses podían recurrir a la violencia porque no estaban sujetos a las mismas reglas que los demás. Personas que podían entender el derecho a saltarse la fila, se diría en términos simples o coloquiales, y no sujetarse a las normas básicas de la convivencia que nos rige a todos. No sujetarse a que si queremos reclamar derechos, primero tenemos que estar dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones, sobre todo cuando la hemos asumido conscientemente, cuando sabemos lo que estamos haciendo y cuando lo que pretendemos no es una situación excepcionalísima que se basa en algo imprevisto, sino que simplemente pretendemos que se nos levante una obligación como si en realidad nunca lo hubiéramos tenido, como si en realidad nunca lo hubiéramos asumido. Por cierto, esto es muy grave desde una perspectiva también de uno de los elementos que se ha sostenido son fundamentales en la convivencia social. No solo es el respeto a las reglas, sino que también es la confianza. Y la confianza entre los miembros de una sociedad se basa en que usted y yo creemos, confiamos, en que no nos vamos a hacer daño, en que vamos a cumplir con nuestros compromisos, en que nuestra palabra empeñada va a ser honrada. Francis Fukuyama tiene un libro muy famoso y muy importante que se llama Confianza, precisamente, en que estudia cómo las sociedades que tienen un fuerte sentido del cumplimiento del deber, del honrar la palabra empeñada, honrarla quiere decir poner el honor en el cumplimiento, nada menos, el honor propio, probablemente lo más grande e importante que tiene una persona es su honor, el cumplimiento de su palabra, sin necesidad de más que eso, que haber dado la palabra. Eso decía, cuando las sociedades tienen esa fuerza o ese compromiso con el cumplir la palabra, con el cumplir con las obligaciones, eso ha estado detrás de la explicación o es uno de los factores importantes para explicar por qué algunas sociedades se desarrollaron primero que otras, porque les fue mejor, porque respetaban eso, porque cumplían con sus deberes. Eso es precisamente lo que está en riesgo ahora, porque lo que parecemos estar discutiendo es si hay
categorías dentro de la sociedad que por pertenecer a ese grupo están más allá de las reglas a las que nos debemos someter los demás. Por lo tanto, quedan exentos de la parte difícil, exentos de cumplir obligaciones, exentos de tener que vivir la vida real tal como es, con sus complicaciones, con sus dificultades y con los esfuerzos que entraña, como si lo que estuviéramos tratando de hacer fuera generar categorías de adolescentes permanentes que no han hecho todavía el proceso de maduración que significa enfrentarse y aceptar la realidad como es. Incluso si queremos cambiarla, tenemos que conocerla primero tal cual es, si no, no vamos a poder hacer nada útil frente a ella. Incluso, insisto, si queremos corregirla porque consideramos que está mal. Eh, Tal vez lo que pasa, parafraseando a George Orwell, es que si bien quienes nos gobiernan dicen que creen que todos somos iguales, al menos una parte de ellos sigue pensando que algunos son más iguales que otros. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.